La historia que les ocultaron. La verdad sobre el día en que el Imperio Británico, con toda su soberbia, tuvo que inclinar la cabeza ante el coraje y la humanidad de un puñado de soldados argentinos. Simon Hastings, corresponsal de guerra para la BBC, se detiene en mitad del campo helado y no puede dar un paso más. Sus botas de cuero inglés, carísimas, se hunden en la turba malvinense. Frente a él, la flor y nata de los Royal Marines, la guardia personal de la reina, los hombres que debían defender la última joya del imperio, están sentados en el suelo, derrotados. Y los soldados argentinos que los rodean no están apuntando sus fusiles. Están de rodillas. Un infante de marina, de piel curtida por el sol del litoral y manos gruesas de trabajo, está atando una venda en el brazo de un marine inglés que todavía lleva el uniforme enemigo. Otro, más corpulento, carga un termo bajo el brazo y va de soldado en soldado, sirviendo mate caliente en un solo jarrito, inclinando la cabeza como si sirviera a un invitado en su propia casa. Un tercero, un cabo jovencísimo, parte su propia ración de combate, un trozo de pan duro, y le pone la mitad en la mano a un inglés rubio que no para de temblar. Hastings ha visto rendiciones en África, en Medio Oriente, en Irlanda del Norte. Sabe cómo se comporta un ejército vencedor. Conoce el olor a humillación que se pega a los vencidos, una mezcla de sudor frío y miedo. Pero aquí, en este rincón olvidado por Dios en el Atlántico Sur, el aire huele a yerba mate, a guiso caliente, y hay algo más. Algo que no puede nombrar, algo que no cabe en ningún manual de guerra que haya leído. Se gira hacia su camarógrafo y le pregunta en un susurro, ¿quién dio esa orden? El camarógrafo, un escocés cínico, se encoge de hombros. Nadie dio ninguna orden. Lo que Simon Hastings todavía no sabe es por qué estos hombres, reclutados de un país al que en Londres apenas sabían ubicar en el mapa, subestimados en cada informe de inteligencia, tildados de sudacas en los pasillos del Ministerio de Defensa, eligieron hacer esto. Y cuando lo descubra, se quitará el gorro de lana, se quedará parado por un largo minuto en medio de aquel campo de turba, y hará algo que ningún periodista británico había hecho frente a un soldado argentino hasta ese día. Si querés saber qué hizo Hastings en ese campo, y qué significó ese gesto para cada soldado que estaba allí, recuperando nuestras islas, suscríbete ahora mismo y comenta desde qué ciudad y país nos estás mirando. Porque estos hombres, nuestros hombres, merecen que el mundo entero sepa lo que pasó en Puerto Argentino aquel 2 de abril. El viento helado del Atlántico Sur golpea la costa de las Malvinas esa madrugada. Una neblina espesa, casi sólida, lo cubre todo. Es imposible ver a más de 10 metros. Y es exactamente en esa oscuridad donde el capitán Gaucho necesita llevar a sus hombres antes del amanecer. Dobla el mapa táctico por tercera vez, sus dedos entumecidos por el frío, y mira a su pelotón. 140 comandos anfibios e infantes de marina, agazapados en la playa helada, respirando hondo, esperando la señal. El vaho de sus alientos se mezcla con la bruma. 3 días antes, en el cuarto de planificación a bordo del Ara Santísima Trinidad, un almirante había señalado ese mismo mapa sobre la mesa y dicho, sin rodeos, la misión es tomar la casa del gobernador y el cuartel de los Royal Marines en Moody Brook. Con 0 bajas enemigas. Repito. 0 bajas enemigas. El mundo nos estará mirando. La misión era un filo de navaja. Desembarcar de noche, en un mar embravecido, en una costa desconocida y rocosa, y avanzar sobre una guarnición de Royal Marines atrincherada, entrenada para matar en esas condiciones. Cualquier error, cualquier ruido, sería fatal. Un solo disparo inoportuno convertiría la recuperación en una masacre y la justificación argentina en cenizas. La única ventana posible era la noche, y solo si los hombres avanzaban en silencio absoluto. Sin linternas, sin radio, sin una sola voz por encima de un susurro. Fue la inteligencia previa la que cambió el cálculo. Semanas de estudio de fotografías aéreas, mapas antiguos y testimonios de trabajadores argentinos que habían estado en las islas. Habían identificado un sendero de ovejas, una huella casi invisible que bordeaba las colinas, esquivando los puntos de vigilancia que los británicos consideraban seguros. Un camino que ningún manual militar británico contemplaba. El capitán Gaucho miró esa línea trazada en lápiz sobre el mapa por un largo momento. Luego miró los rostros de sus hombres, jóvenes de Corrientes, de Salta, de la Patagonia. Hombres que sentían el frío en los huesos pero tenían fuego en el corazón.
Se giró hacia su segundo, el sargento negro, y dijo simplemente, salimos a las 2 en punto. La marcha comienza en un silencio sepulcral. Los comandos amarran sus equipos con cintas de tela para que no hagan ruido. En los tramos de piedra, caminan casi en puntas de pie. El cabo, pibe, segundo en la fila, aprieta un pequeño rosario que le dio su madre dentro del bolsillo del uniforme. No para rezar, solo para sentir la madera entre los dedos mientras avanza. Tiene 22 años y nunca había salido de su provincia antes de embarcarse hacia el sur. El capitán Gaucho va al frente, moviéndose con una certeza animal, como si conociera cada roca, cada pozo de turba. Detrás de él, 140 hombres copian cada uno de sus pasos. Cuando el capitán se agacha, todos se agachan. La oscuridad es total, y por 40 minutos el único sonido es el del viento que ruge y las olas que rompen a lo lejos. Cruzar un pequeño arroyo helado es el momento más tenso. El agua, casi congelada, le llega hasta la cintura. Un soldado resbala en una piedra cubierta de musgo, ahoga un grito en la garganta y se aferra al compañero de al lado. Nadie habla. Nadie se queja. Del otro lado, el gaucho cuenta a sus hombres uno por uno mientras salen del agua, chorreando y temblando. 139, 140. Todos presentes. La ladera empieza justo después. Empinada, resbaladiza, cubierta de un pasto húmedo que no ofrece agarre. Los hombres suben usando las manos, las rodillas. El cabo, pibe, pierde un borcego en el barro, se le hunde hasta el tobillo, pero sigue adelante con un pie descalzo, sin decir una palabra. Cuando llegan a la cima, a las 4:30 de la mañana, Puerto Argentino se abre debajo de ellos como un mapa viviente. Y allí están. La casa del gobernador, con una sola luz encendida. El cuartel de Moody Brock, silencioso. Unos pocos centinelas caminando en rutas predecibles. Unos 80 Royal Marines durmiendo, sin saber que el abrazo argentino ya se ha cerrado sobre ellos. El capitán, Gaucho, se arrodilla al lado del cabo, pibe, y le aprieta el hombro con una fuerza que lo dice todo sin necesidad de palabras. El pibe no habla, solo mira hacia abajo, hacia las luces del pueblo que durante 149 años llevó un nombre extranjero, y siente por primera vez que el miedo se ha ido. Solo queda la patria. Al amanecer, cuando la primera luz grisácea atraviesa la neblina, las posiciones argentinas ya están selladas alrededor de los puntos estratégicos. Los soldados están acostados sobre la turba helada, inmóviles, esperando la señal. Abajo, un Royal Marine sale de una barraca, se estira, mira hacia el horizonte y se detiene en seco. Mira de nuevo. Empieza a gritar. Es tarde. El cerco está cerrado. Lo que el capitán Gaucho no sabe todavía es que dentro de la casa del gobernador, el mayor Mike Norman, comandante de los Royal Marines, acaba de despertarse con el sonido de los primeros disparos al aire, y el mensaje que envía por radio no es de rendición. El primer contacto por radio es tenso. La voz del operador británico suena nítida, arrogante, con un perfecto inglés de Oxford. Habla en nombre del mayor Norman. No ofrece la rendición. Exige condiciones. Exige que las tropas argentinas se retiren. Exige un cese al fuego para negociar una salida diplomática. Es la voz de un hombre que todavía cree estar en control, que mira a 80 hombres rodeados por una fuerza superior y aún ve una posición de poder, la arrogancia de un imperio que se niega a aceptar la realidad. El capitán Gaucho escucha la traducción, su rostro impasible, tallado por el viento helado. No cambia la expresión. Toma el micrófono y responde con una sola frase, en un castellano pausado y claro, para que el traductor la transmita con toda su fuerza. Dígale al mayor Norman que tiene 30 minutos para salir con sus hombres desarmados y las manos en la nuca. O entraremos a buscarlo, y la historia será distinta. El sargento negro, que maneja la radio, traduce la frase con una precisión cortante. Del otro lado de la línea, hay un silencio. El operador británico balbucea, mira a sus compañeros, a los rostros tensos, a los fusiles cruzados en el pecho. No hay ninguna señal de vacilación en la voz argentina. La comunicación se corta. 27 minutos después, el mayor Norman aparece en la puerta de la casa del gobernador. Es más alto de lo que el Gaucho imaginaba. Hombros anchos, la mandíbula apretada,
el rostro enrojecido por una mezcla de frío y furia contenida. Camina solo, sin escolta, con su uniforme impecable. Se detiene a 3 metros del capitán argentino y los dos se miran en un silencio que parece durar una eternidad. Entonces, Norman hace un gesto casi imperceptible, un leve asentimiento. Es el gesto universal de la rendición de un oficial. Detrás de él, el gobernador Rex Hunt agita un pañuelo blanco improvisado. El gaucho no sonríe, no habla. Inclina la cabeza levemente, como si reconociera no la derrota del hombre frente a él, sino la pesada decisión que le costó tomar. Norman cierra los ojos por un segundo. Cuando los abre, ya no es el comandante invencible de los Royal Marines. Es solo un oficial derrotado en una isla fría que huele a turba y a pólvora. Detrás de él, los Royal Marines empiezan a salir del cuartel y de la casa. La fila se forma despacio. Hombres de todas las edades, veteranos de Afganistán con cicatrices en las manos, y reclutas de 18 años con los ojos desorbitados que todavía no entienden bien qué está pasando. Depositan sus armas en una pila que crece y crece, hasta volverse una montaña de metal en el centro del campo. El sonido es siempre el mismo, el golpe seco de un fusil tocando el suelo, repetido 80 veces. A un costado del campo, escondido tras un vehículo, Simon Hastings lo filma todo con los ojos como platos. Nunca había visto una rendición así, tan rápida, tan profesional, tan silenciosa. No sabe bien qué esperar ahora. Se queda allí, inmóvil, filmando la fila de hombres derrotados con una mezcla de alivio y un asombro que no cabe en ninguna palabra inglesa que conoce. Ningún oficial argentino dio la orden. Ningún suboficial levantó la voz. Pero cuando el primer Royal Marine de la fila se sienta en el suelo, exhausto y temblando de frío, y un soldado correntino, al que todos llaman chamamé, se acerca con un termo y le ofrece un mate, algo cambia en el aire helado de las Malvinas. A chamamé nadie le mandó a hacer eso. No había instrucción, no había protocolo, no había nada en el reglamento que determinara ese gesto. Simplemente miró a ese hombre sentado en el barro, el enemigo derrotado, con los labios morados por el frío, e hizo lo que cualquier argentino haría frente a alguien con frío. Le sirvió un mate y se lo ofreció. El inglés miró el mate, miró al soldado argentino, y después de dudar un segundo, bebió. En 10 minutos, otros infantes de marina estaban haciendo lo mismo. El cabo, Pibe, partió su ración y distribuyó los bizcochos, pasándolos de mano en mano a lo largo de la fila. 2 soldados de Mendoza encendieron un calentador y empezaron a preparar un caldo en una jarra de metal que traían en la mochila. Un enfermero de combate se arrodilló al lado de un marine con una herida de esquirla en el hombro, producto de un rebote, y empezó a hacerle la curación con las vendas de su propio botiquín. El cabo, Pibe, dejó su puesto de guardia y fue a agacharse al lado de un inglés muy joven que se apretaba la pierna con las 2 manos. Un corte feo, que necesitaba cuidado inmediato. Fue ahí que llegó el teniente Morrison. Morrison no era un combatiente, era un agregado militar británico que había quedado atrapado en la isla, un burócrata de uniforme responsable de la logística. Entró al campo a pasos largos, vio lo que estaba pasando y se puso rojo del cuello hasta la frente. Señaló a chamamé y gritó en un español torpe: «Soldado, apártese del prisionero inmediatamente». Chamamé lo miró, miró al inglés y no se movió. Morrison fue hasta el capitán Gaucho con el dedo en alto. «Capitán, sus hombres están fraternizando con el enemigo. Esto es una violación del protocolo de Ginebra y yo voy a». El Gaucho levantó una mano y lo interrumpió con una calma que era más intimidante que cualquier grito. «Teniente, estos hombres tienen frío y hambre. Mis soldados tienen abrigo y comida. No existe protocolo en el mundo que me haga dar una orden contraria a eso. Ahora, si me disculpa, estamos recuperando nuestra tierra». El sargento negro tradujo cada palabra sin perder el tono glacial. Morrison abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. A su alrededor, argentinos e ingleses compartían mate y silencio, y la escena era tan absolutamente extraña, y tan absolutamente humana al mismo tiempo, que el teniente británico no encontró ninguna otra palabra para decir. El mayor Norman se había quedado parado en el centro del campo por unos minutos, solo en medio de la multitud, antes de caminar despacio hasta la escalinata de un edificio. Se sentó, sacó del bolsillo una petaca de plata y le dio un largo trago.
La sostuvo con las dos manos y se quedó mirando el horizonte por un largo, largo tiempo. Luego la guardó de vuelta, como quien cierra un capítulo. Del otro lado del campo, un soldado de Buenos Aires le ofreció un cigarrillo al Royal Marine que tenía al lado. El inglés no hablaba castellano, el argentino no hablaba inglés. Fumaron juntos en silencio, mirando las colinas grises que rodeaban el pueblo. Y por unos minutos, parecían solo dos hombres cansados, viendo salir el sol. Es en ese momento que el Land Rover de Simon Hastings se acerca. El periodista de la BBC se baja, camina hasta el medio del campo, mira todo aquello y no puede dar un paso más. Hastings no es un hombre de detenerse. En 26 años de carrera, ha cruzado campos minados en Camboya, ha esquivado balas en Beirut, ha tomado decisiones en segundos que salvaron su vida y la de su equipo. Pero ahora está parado en medio de un campo de prisioneros en Puerto Argentino, y sus pies simplemente no obedecen. Mira a la derecha. Un soldado argentino le pone su propia campera sobre los hombros a un prisionero que tirita. Mira a la izquierda. Dos enemigos comparten un jarro de mate caliente, pasándose la bombilla sin decir una palabra. Mira al frente y ve al cabo, pibe. El cabo, pibe, está agachado en el suelo embarrado, de espaldas a Hastings, con un marine inglés muy joven tumbado frente a él. El inglés no tendrá más de 18 años y tiene un corte feo en la pierna, que ya empezaba a infectarse. El pibe no tiene guantes, no tiene anestesia, tiene apenas un cuchillo limpio, una venda y las manos que aprendieron a hacer de todo en el campo. Alambrar, carnear un animal, coser una herida. Trabaja en silencio, despacio, con una precisión que no viene del entrenamiento militar, sino de toda una vida resolviendo lo que hay que resolver con lo que se tiene a mano. Hastings se acerca despacio. Su camarógrafo intenta seguirlo, pero el periodista hace un gesto seco con la mano. Quédate. Llega hasta donde está el cabo, pibe, y se para a 2 metros. Observa. El cabo no se da cuenta de la presencia del extranjero, o se da cuenta y no lo considera lo suficientemente importante como para interrumpir lo que está haciendo. Termina la curación, ata la venda con un nudo firme, le da una palmada suave en la canilla al inglés, como diciendo, listo, che, y se levanta. Es ahí que ve a Hastings. Los dos se miran por un segundo. El pibe no tiene la menor idea de quién es ese hombre rubio con ropa de civil cara. Hastings no habla castellano. Ninguno de los dos tiene cómo empezar una conversación, y sin embargo, ninguno de los dos desvía la mirada. Es el periodista quien habla primero, en inglés, casi para sí mismo. ¿Por qué hiciste eso? El pibe entiende el tono de la pregunta, aunque no entienda las palabras. Mira al inglés en el suelo, mira sus propias manos, todavía con un resto de sangre seca. Después mira a Hastings con una expresión que no es de orgullo ni de humildad. Es simplemente la cara de quien no entiende por qué alguien necesitaría preguntar algo así. Hace un gesto hacia el inglés y dice en un castellano lento, como si fuera obvio, y el pibe lo necesitaba, señor. Un oficial argentino que pasaba cerca escucha y traduce la frase para Hastings. Eset. The kid needed it, sir. Hastings oye la frase en inglés. Se queda en silencio. Mira al cabo, pibe. Mira al inglés, que ya está sentado, moviendo el pie para probar la venda, sin entender nada de lo que pasa a su alrededor, pero vivo y con la pierna intacta. Después mira el valle entero, esa escena imposible de un ejército vencedor que eligió, sin órdenes y sin protocolo, tratar a los vencidos como gente. Y ahí, Simon Hastings hace algo que su camarógrafo, filmándolo todo, nunca olvidará mientras viva. Se saca el gorro de lana. No es un gesto rápido. Es lento, deliberado, como quien pesa cada centímetro del movimiento. El gorro sale de su cabeza y lo sostiene a un costado del cuerpo, apretado entre los dedos. Hastings se queda parado así, con la cabeza descubierta, en medio de aquel campo de turba, bajo el sol débil de la mañana malvinense. Y ninguno de los hombres a su alrededor entiende inmediatamente lo que está viendo. Un famoso corresponsal de la BBC, un inglés de pura cepa, con la cabeza descubierta frente a un cabo argentino anónimo del interior del país. El pibe parpadea, se rasca la nuca, no sabe qué hacer. Hastings se queda parado un largo minuto entero. No habla, no explica. Después, se pone el gorro de vuelta,
se acomoda la campera y se gira hacia su camarógrafo con una voz que le salió más baja de lo que pretendía. Asegúrate de tener el nombre de ese soldado. El mayor Norman lo vio todo desde la escalinata. No entendió lo que se dijo, pero entendió el gesto. Cualquier militar del mundo entiende el gesto de descubrirse la cabeza. Se quedó mirando a Hastings por un momento, y después desvió la mirada al suelo, como si necesitara un segundo para organizar algo dentro de sí que había sido desorganizado sin previo aviso. La mañana avanza y el campo va ganando una extrañeza silenciosa, casi imposible de describir. No hay alegría, nadie está celebrando. No hay humillación, nadie está siendo maltratado. Solo hay hombres. Hombres con frío, siendo abrigados por hombres que también tienen frío, pero que comparten su abrigo. Hombres que 12 horas antes querían matarse, compartiendo ahora el mismo mate, el mismo silencio, el mismo cielo gris del Atlántico Sur. Un kelper, un isleño, aparece en el borde del campo a media mañana, saliendo despacio de detrás de una casa. Un infante de marina lo ve. Le hace un gesto con la mano. El isleño duda. El soldado levanta un jarro de caldo caliente. El hombre atraviesa el campo con pasos cortos, agarra el jarro y se queda ahí parado, bebiendo, mirando todo aquello con una expresión que en ningún adulto de ese campo existe más. La expresión de quien todavía cree que el mundo puede ser diferente de como siempre fue. Al final de la tarde, cuando los prisioneros son organizados para su repatriación, el mayor Norman se levanta y camina hasta el capitán Gaucho por segunda vez en el día. No tiene una espada que entregar, no tiene condiciones que negociar. Se para frente al capitán argentino y se queda en silencio por un momento. Entonces, hace algo pequeño e inmenso al mismo tiempo. Junta los talones, endereza la espalda e inclina la cabeza. No es la rendición de un general. Es el respeto de un hombre por otro. El capitán, Gaucho, inclina la cabeza de vuelta. Los dos nunca más se volvieron a ver. Pero muchos años después, en un pub de Portsmouth, un hombre mayor de cabello blanco le mostrará al periodista de un diario local una fotografía descolorida de un pueblo en unas islas lejanas. Señalará a un grupo de soldados en el fondo de la imagen y dirá en inglés, en una frase que el periodista guardará para siempre, esos eran los argentinos. Aprendan sus nombres. 80 hombres de élite depusieron las armas en aquel campo, y los argentinos que los rodearon eligieron, sin orden y sin protocolo, tratarlos como seres humanos. No fue debilidad. Fue lo más difícil que un soldado puede hacer después de una batalla, mirar al enemigo derrotado y ver, antes que nada, a un hombre con frío y con miedo. Nuestras fuerzas armadas cruzaron el mar hacia el sur con la certeza de recuperar lo que era nuestro. Lucharon en nuestras islas, por una tierra que siempre supo que Argentina existía, y dejaron en Puerto Argentino una marca que ningún general enemigo esperaba y ningún manual preveía. Hastings se sacó el gorro. Norman inclinó la cabeza. Y el cabo, pibe, volvió a su pueblo sin saber que había hecho historia. Estos hombres merecen ser recordados. No como héroes de estatua, sino como gente de carne y hueso que, en el momento más tenso de la recuperación, eligió la humanidad. Si esta historia te tocó, compartila ahora mismo con alguien que necesita escucharla. Suscríbete al canal, activa la campanita y comenta acá abajo de qué ciudad y país nos estás mirando. Cada comentario es una forma de decir que la memoria de nuestros héroes de Malvinas sigue viva. Y antes de cerrar este vídeo, anda al comentario fijado acá abajo. Te dejamos el link a nuestro contenido escrito completo sobre la Operación Rosario. Historias que no caben en un vídeo, detalles que quedaron afuera y nombres que merecen ser pronunciados en voz alta. Hacé clic, lee y compartí. Porque historia olvidada es historia perdida. Y estos hombres ya esperaron demasiado tiempo para ser recordados. Las Malvinas son y serán argentinas.